para iniciar esto, habíamos comentado que el interés de este seminario es unir las diferentes voces que se dan en diferentes partes del mundo, de la América nuestra sobre todo, que tienen un camino recorrido en esta urgencia de dignificar la vida, de comprendernos en el tejido planetario, en el tejido de la vida, en donde no hay sometimiento alguno que tenga lugar, en donde la vida toda es una comunidad y que nosotros somos parte de esa comunidad. En ese sentido, José Luis es compañero nuestro desde hace ya un buen trecho y hemos caminado juntos aprendizajes que nos han ayudado a ir siguiendo en esta lucha amorosa, como comentamos ya en el grupo más en corto y que queremos compartir con ustedes. Las luchas que hay que hacer para esta dignificación humana han de ser amorosas todas ellas. En la caducidad de la violencia moderna tenemos que seguir encontrando caminos que nos hagan reconocer y sentir y desear transformaciones que nos hacen falta en nuestra condición humana. Manu, ¿me ayudas a dar una semblanza de José Luis? Bueno, José Luis Grosso nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Vivió su infancia en Bragado, a 200 kilómetros al sudeste de Buenos Aires, en la llamada Pampa Húmeda, ciudad fundada sobre un fuerte que en 1845 fue primera línea de la conquista del desierto contra el indio. Tierra arrasada, desmontada y apropiada para el cultivo de granos y la cría de ganado vacuno, y que hoy es un mar de monocultivo de la soja transgénica. Estudió filosofía en Buenos Aires y realizó posgrados en especialización en cultura y sociedad en los Andes, en Cusco, Perú, maestría en historia andina, Cali, Colombia, con investigación de campo en Santiago de Bombori, norte de Potosí, Bolivia, y trabajó en archivo en Sucre. Doctorado en antropología social en Brasilia, Brasil, con trabajos de campo en Santiago del Estero, norte de Argentina. Investigación postdoctoral en la Cátedra Colombia, CTS más I, Ciencia, Tecnología, Sociedad más Innovación de la Organización de los Estados Iberoamericanos, hoy Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Su compañera, Dacir Julieta Torres Morales, es socióloga, gestora cultural, artista plástica y artesana, profesora de yoga Ayurveda, con quien tiene 2 hijos, Luis Federico, chef de cocina y profesor de yoga, y Luciano José, estudiante de ciencias ambientales. Es profesor titular de la Universidad Nacional de Catamarca, en el noroeste argentino, investigador categoría 1 del Sistema Nacional de Investigación, director del Centro Internacional de Investigaciones PIRCA, Políticas, Culturas y Artes de Hacer, con sedes en Colombia y Argentina. Su línea de investigación es semiopraxis desconquistual y discursos de los cuerpos en comunidades territoriales. Integra el cuerpo académico de varios posgrados: doctorado en Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Catamarca; doctorado en Antropología, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia; doctorado en Estudios Ambientales, Universidad Nacional de Colombia, Manizales, Colombia; doctorado en Arquitectura, Universidad Nacional de San Juan, Argentina; doctorado en Antropología, Políticas e Imágenes da Cultura e Museología, Universidad de Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal; y maestría de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, de la Universidad del Cauca, Popayán, Colombia, de la Universidad de Nariño, San Juan de Pasto, Colombia. También integra redes internacionales de investigación, de las cuales es miembro fundador: Red de Epistemología Andina para Conocimiento Propio, EPA, con sede en la Universidad Central de Ecuador, en Quito; Centro Red Grupo Internacional de Pensamiento Ambiental Augusto Ángel Maya, con sede en la Universidad Nacional de Colombia, Manizales; la Red de Encuentros Interancestrales, con sede en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en México; y el Centro de Investigación PIRCA. Equipo de Trabajo Humanidades Ambientales, con sede en el Instituto en Literatura y Tradiciones de la Universidad Nova de Lisboa. Fractal Educativo, con sede en la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, en México. Corpus Internacional, Grupo de Estudios Culturales y Cuerpo, con sede en la Universidad de Sigmund Freud, en Francia. Y algunas publicaciones que tiene son Indios Muertos, Negros Invisibles,
Identidad, Hegemonía y Añoranza del 2008 en Córdoba, Argentina, y del socioanálisis a la semiopraxis de la gestión social del conocimiento contra narrativas en la telaraña global, publicado en el 2012 en Córdoba. También tiene No se sabe con qué pie se desmarcará otra vez, Discurso de los cuerpos y semiopraxis popular intercultural en Popayán, Colombia. Hospitalidad excesiva, semiopraxis crítica y justicia postcolonial en Lisboa, Portugal. Excess of Hospitality, Critical Semiopraxis and Theoretical Risk in Postcolonial Justice en, en Nueva York. En otras lenguas, Semiopraxis Popular Intercultural Postcolonial como Praxis Crítica en Ecuador. Territorios animados, música, canto y danza en las políticas silenciosas de la música. Resonancias del corazón nos lo advierten los estudiantes universitarios de 1918 y nosotros, en Córdoba y Azogues. La descolonización de los derechos humanos en María del Rosario Badano. La comunidad alterada, cuerpos, discursos, relaciones entre seres humanos. Y tenemos muchas otras más publicaciones, ¿no? Que para mejor escucharlo, vamos a pararle por aquí. Entonces, ¿seguimos? Sí, muchas gracias, Manu. José Luis, otra vez bienvenido. Es un Hola, placer hola. estar contigo acá. Y más gusto me da por quienes nos acompañan hoy, el día de en esta sesión, en este caminar juntos, ¿no? Ya hemos experimentado lo que es expandir esta conciencia y te agradecemos expandirla hoy hacia Chiapas. ¿Te parece bien que te ceda la palabra y comencemos y de ahí vayamos tejiéndonos? Como gustes, Felipe, yo estoy atrasadito aquí de tiempo, pero con total disposición. Muy bien. Adelante, la palabra es tuya, José Luis, hermano. Gracias, querido. Bueno, gracias Felipe, Manuel, los organizadores de este seminario de la UNICACH en Chiapas, México. Un gusto estar con ustedes. Me siento muy acompañado más por Felipe, por Claudia que está aquí, Claudia de Lara, por Rosa María, mi querida Rosa María que ahí está. Narciso Barrera, eh, también veo ahí, Abril, que es nuestro equipo de investigación de aquí de Catamarca, María Lucrecia Ávila, que es de Santiago del Estero, y dos compañeros que aparecen ahí, pero que no los reconozco. Bueno, me siento muy acompañado, así que comenzaré, diríamos, espero que me puedan escuchar bien, no tengo el micrófono que se escucha mejor, pero espero que puedan escucharme bien. Confío en eso. Como Escu- un caracol del buen vivir, de construcciones bioculturales. Comienzo con una epígrafe de Max Scheler en El puesto del hombre en el cosmos, de donde sale el título. Y dice así: para el animal, en cambio, a diferencia del hombre, no hay objetos. El animal vive extático en su mundo ambiente, que lleva estructurado consigo mismo a donde vaya, como el caracol su casa. Territorio, la pertenencia a los otros, lo interterritorial. La pobreza de objeto que afecta a los animales, según Mascheler, ¿será tal pobreza? ¿O no será que el hombre, con su riqueza de objeto, ha perdido su sensibilidad a la pertenencia? ¿Será que hemos dejado atrás y olvidado aquello que siempre llevamos con nosotros y nos lleva, como el caracol su casa?
Yakov von Yeskul, el biólogo estonio contemporáneo de las primeras décadas del siglo XX, contemporáneo con Max Scheler, con un leve toque desvía el discurso de Max Scheler sobre la excepcionalidad específica, es decir, de la especie humana, del objeto, y abre para todos los seres vivos los mundos circundantes. Ningún ser vivo existe sino en un mundo circundante, cada uno en su mundo circundante sin poder separarse de él. Lo llevan, diríamos, tomando las palabras de Max Scheler, como el caracol su casa. Pero aún así, no hay nada más opuesto a los afectos territoriales que los mundos circundantes. Scheler, von Yeskul, Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty están presos como su mundo circundante de su fenomenologismo subjetivista. Los afectos territoriales ruedan sin centro. Territorio no es entorno, sino pertenencia. Es movimiento, no estático. Es relación interterritorial, no circunscripto, cerrado y solitario. Es sentido del movimiento en interacción de afectos, música y baile. Estamos territorializando, así en gerundio, en un aprendizaje ancestral de comunidades a las que pertenecemos. Por lo que los enganches no dicotómicos no bastan. Ecocultura, cosmopolíticas, biocultural, pues no dejan de separar y dejan fuera el territorio en el que siempre ya estamos. Algunos creen que es por vía especulativa como saldremos de la jaula epistémica. Pero por afecto estamos ya siempre en el sentido. Y el afecto compone, es composición. No hay sutura ni armonía que no se haya guardado ya en el olvido. Y sin embargo, todo es asombro, sorpresa, maravilla, escalofrío sensible, escozor de tortura. Las dicotomías están en quiebra en esta ciencia. Tal vez por ello la lógica es una pandemia que se incubó en Grecia. Pero no basta con la sustitución en el mapa de territorios, comaritorios o lacuitorios, en su compleja dimensionalidad y extensión sideral celeste, terráquea o subterránea. Porque universa el volcarse las cosas conjuntamente, su movimiento, su baile, su verso, su poesía, hace territorios, sin mapa. Universa no es la fría indiferencia muerta de la física cartesiana, donde si no fuera por el cogito, no habría lugar firme para el conocimiento y para la lengua, para el sentido como isla antropológica del Dios completo. Universa hace territorios en volumen y densidad de extensión.
no es ese desierto liso, insensible por su indiferencia ciega, sorda y muda, como una mesa de billar en que trazar geometrías de conquista, como página en blanco y tábula rasa donde poner el apellido, la firma, el retrato y el pliego de catastro, como esa ilusa megalomanía antropocena que nombra astros lejanos en vez de celebrar el brillo, el don fotónico arrojado que salpica su longevo lunar en la pupila. Universa hace territorios en volumen y densidad de extensión, campamentos en el viaje sin rumbo fijo, errante, varios, amontonados, sonoros, peregrinos, como el caracol su casa. Pero le apuesta tanto a la reunión como al contacto. Nunca uno sin otro, en todos los sentidos posibles. Y eso es comunidad territorial. Un común abierto e incompleto en que dones y afectos no cesan siempre más acá de toda conciencia. Donde los interiores tocan y siempre permanecen expuestos, como flameando en las cuerdas al viento y al sol. Donde no hay identidad, porque cada uno es ya de entrada otro entre otros. Donde lo sensible no termina nunca en metafísica y deja de ser ese sensible, entre comillas, por el estar entre cuerpos sin salir jamás de lo sensible. Y así, cuando no hay sino sensible, ya no hay sensible, entre comillas, sino un no sensible desnudo y metamorfo, transformativo en los afectos. Uf, un respiro en tanta errancia interminable de universa territorio. Universa hace territorios en comunidades. Y será un raro decir que no hace sino interterritorios. Porque es el entre el que nos llega y que lo biocultural no nombra ni atiende. Ocupado como está en el guión. Pero cuando lo vence el sueño y la vigilancia epistemológica se dormita, una semiopraxis, magia de infancia, deforma el guión tras la sospecha de su máscara. Le saca flores y raíces, plumas de colores y lo cubre con maíces. Lo engrosa con un hilo que se vuelve víbora y levanta vuelo al engendrar garras de águila, un vuelo que no se ve sino del otro lado del papel, donde la luna hace su silente paso tras la tierra. Una semiopraxis deforma y le juega un mal paso a la otra más ilusa divisoria barrita que separa y protege. Une discretamente, guardando los decoros de la propiedad institucionalizada del saber, hermana rica y bien casada de la ciencia y la academia. Interterritorias
¿Por qué Universa hace más que alguna cosa intra? ¿Por qué le juega al entre? Porque la entre está sembrada para siempre en el vientre del mundo, diría la primera declaración de la selva lacandona. Tal vez sea la pregunta más pedestre y la de apariencia más especulativa. La pregunta por la que hoy estoy aquí. ¿Por qué Universa le juega al entre? ¿Por qué esa entre está sembrada para siempre en el vientre del mundo? No hallaremos el sentir sensible, no el otro, el de la metafísica, el subalterno, el sentir sensible de la pertenencia a otro. No lo hallaremos en ninguna parte, pero nos llama haciendo señas y nos pasa al lado, viajero errante, levantando su nacarino campamento, como el caracol su casa. Siempre lateral, junto y a la par, sin autorización ni permiso, sin contar con que lo noten, sencillo y silencioso, de donde brotan las flores de estas palabras. Vivir así, porque entiendo que he sido invitado a hablar de la vida, de lo vivo para la cultura, de lo que la excede, de las dos patas de este animal en dos territorios como escritura ladina, por no decir lengua ladina. Biocultural. Vivir así es un vivir-morir en que no hay que esté definidamente muerto. Porque el entre, en la entre, se escurre como arena, como agua entre los dedos. A dream within a dream, diría Poe. Pero es lo que sostiene caracoles, galaxias, estas letras, los pies, nuestras pantallas, ahora aquí. No hay uno solo en sí, sino siempre en otro. Y sin embargo, siempre territorios entre territorios. Qué empecinamiento tan apasionado y en vilo de afecto, tan amoroso y lleno de vida. Y si pasa como con lo sensible, que al desaparecer la metafísica, al esfumarse en el aire, ya lo sensible suelto y desbocado, de tanto ya se siente no sensible. De tanta vida ya no hay que le sea ajeno, de tanta vida no vida, vivir, morir. ¿Cabe eso en alguna cultura? Digo, así, tan empaquetada y con moño, cultura, tan resguardada de todo entre y del entre en la entre, en que naufraga. Porque ¿dónde nace la cultura? ¿Qué suelo pisan sus pies? ¿No es la entre sembrada para siempre en el vientre del mundo? ¿Qué patria es la interterritorial? ¿Qué mala jugada le hace cultura
a las interterritorias y viceversa, las interterritorias a la cultura. Cayó el guión. ¿Alguien sintió el ruido? Por favor, si alguien lo encuentra. Como caracol del buen vivir, podríamos decir que los caracoles zapatistas son expresión india del viejo diseño interterritorial ancestral a lo largo y ancho del universo. Del vivir morir. De tanta vida ya no hay que le sea ajeno. De tanta vida, no vida, vivir morir. En julio de 1916, Ludwig Wittgenstein escribe en su diario, cito, el mundo y la vida son uno. La vida fisiológica no es, naturalmente, la vida. Y tampoco la psicológica. La vida es el mundo. Hasta ahí Wittgenstein. No podemos pensar ni sostener la vida sin el mundo en el cual ella deviene, nace y permanece. Y que es más que vida, tomando vida en este sentido común, histórico, tradicional, el platónico, ya imperceptiblemente impuesto en su habitualidad cultural. Para ello podemos ver el Fedón de Platón, donde el movimiento perecedero es el mero paso que transcurre hacia la realización en las ideas. O el Timeo de Platón también, donde el cuerpo es puesto bajo el ordenamiento ideal a través de la psique, del alma. Vida, en oposición a la muerte y a lo orgánico, no es, y a lo inorgánico, perdón, vida en oposición a la muerte y a lo inorgánico, no es vida mundo. Mundo es esa red de sentido, lo que es lo mismo que afecto, que alimenta y sostiene y en la que la vida florece. Esa simbiosis en la que el sol, la luna, la tierra, el agua hacen parte de la vida. El sol ama al dedicarse a sus plantas y a sus flores, y éstas le agradecen, floreciendo, tal como nos diría Marx en sus manuscritos de economía y filosofía. La biopolítica de la vida, frente a la incertidumbre festiva y ritual de suerte y desgracia en el vivir-morir. Lo que sostiene es el baile de universa que vuelve, el muyu, no la permanencia, la quietud, la continuidad, la linealidad, el progreso, la evolución, el desarrollo, la sostenibilidad. Vida de tanta vida es no vida, porque es lo que hay. Y no hay cultura que le diga. Parece ser que lo ancestral nos sumerge en un estar anterior a toda fundación humana de cultura. Ante el actual cosmobiocentrismo, filosofía contemporánea que sitúa la vida en el centro del cosmos, más bien se trata de una vida generalizada. No hay lo no vivo, o no hay sino no vivo.
Y lo vivo es entramado que sostiene en ciclicidad entrecruzada del vivir-morir, donde el sostener es más fuerte que toda destrucción de formas. Es el entre que hay. El entre sostiene. El entre en la entre es vivir-morir. En verdad, mundo universa celebra y festeja la vida, y sería otro de no ser así, pero no lo es, porque es otro siempre otro, sin no ser y sin ser. Otro siempre otro, inter, es vida. Es lo que este narcisista episodio del platonismo cristiano, de la modernidad, del autoaclamado antropoceno, del modelo civilizatorio, del desarrollo, en definitiva, la cultura, no podrá sino destruir en la más larga y ancha, extensa entre que desborda. La entre lo excede, es hospitalaria, excesiva. La entre, universa viva, vivir, morir que no sale sino por el medio, florece siempre. Su centro está entre, en medio, no le es sino lateral. Se mueve en el hacer de la tierra. Su paso va andando a la medida del universo. Así señalaba von Yescul que los espacio-tiempos de los seres vivos serían relativamente diferentes en duración de años solares. Dice von Yescul en unas cartas biológicas a una dama. Hay animales que viven solo un año y otros apenas unos días. Para algunos, día y noche serían un mes. Para otros, media vida. A estos seres vivos, todos los sucesos en el mundo les deberían parecer extraordinariamente largos. Desconocerían también el crecimiento de los árboles, al igual que nosotros, el de las montañas. Hasta ahí von Yescul. El crecimiento de las montañas en el vivir-morir territorial. Todos estamos jugados en el espacio-tiempo. Allí estamos sumergidos, allí pertenecemos. El crecer de las montañas, de los planetas, de las galaxias, en ese crecer estamos, vivos no vivos, vivos en el vivir-morir. No hay entre que no sea tejido de la vida. En la entre estamos tejidos, el gran telar de universo. Los unos y los otros, los unos en otros, los unos entre otros. Estamos en movimiento hacia nuestro esplendor, hacia el florecimiento en plenitud, lo que en la quichua decimos sumayajta causa, el ciclo del vivir que lo va haciendo pleno. El ciclo del vivir-morir, porque es el vivir entero, es el ciclo entero. El ciclo del vivir-morir que me lo va haciendo pleno, como se dice en el español. En cuna hemos aprendido Abya Yala,
florecemos en esta tierra. No es el dramatismo cristiano platónico, nostálgico, melancólico, de protagonismo antrópico, que Nezahualcóyotl en el siglo XV poetiza la fiesta del vivir-morir hacia la plenitud de las flores efímeras del universo. Dice Nezahualcóyotl: ¿acaso se vive raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea jade, aunque sea oro, aunque sea pluma de quetzal, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Y también en otro poema: digo lo secreto, lo oculto. Así somos mortales. De 4 en 4, todos sabremos de irnos, todos sabremos de morir en la tierra. Nadie en jade, nadie en oro se convertirá. En la tierra quedará guardado. Todos nos iremos allá, todos, nadie quedará. Conjuntamente habrá que perecer. Nosotros iremos así a su casa. Como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra. Como vestidura de plumaje de ave zacuán, de la preciosa ave, nos iremos acabando. Nos vamos a su casa. Se acercó aquí y gira la tristeza de los que su interior viven. Águilas y tigres, aunque fueran de jade, allá irán, al igual al lugar de los descarnados. Habremos de desaparecer, nadie habrá de quedar. Hasta ahí, Nezahualcóyotl. Dice lo secreto, lo oculto. En la tierra quedará guardado. Nos vamos a su casa. Gira la tristeza de los que en su interior viven. En el vivir morir, ríen y bailan las catrinas, calaveras, flores de un día cortadas de plantas en su cuarta estación. Cuerpos entre cuerpos, afectos sensibles, el silencio y la poesía. Interterritorial. Las interterritorias de Universa son aprendizaje político de la vida. El centro de lo entre, el en medio, siempre móvil y a la par, lateral, elíptico, espiralado, caracol, nunca quieto. Una histopraxis, el entre de los tejidos. La vieja lengua griega del histos, entramada, obra de telar. Porque lo ancestral resuena y florece como flores de un día en las arqueosemiopraxis de las etimologías. Universa hace vida desde siempre en los telares de una histopraxis. ¿Qué importa
que para nosotros eso mida tanto espacio-tiempo como el que lleva el crecimiento de las montañas. Universa hace vivir y morir en su semiopraxis caracol. Para todos, todo, dicen nuestros muertos. Segunda declaración de Selva. Resuenan y traigo a cuento unas palabras de un Felipe Reyes Jaguar Colibrí junto a mi oído hace apenas unos días. Cito. Somos expresiones momentáneas, decía Felipe, en el fluir de la comunidad planetaria y del cosmos entero. Vivir con dignidad afuera de lo moderno no es indigenismo. Es que desde el imaginar y pensar modernos no lo lograremos. Imaginar soluciones modernas a la crisis que provocó la modernidad es una falacia, un imposible. Ni en el educar, ni en el vivir, ni en el pensar, ni en el ser modernos, cultivamos la escucha, la conversación con aquello no moderno, no humano, no vivo. Y todos los que estamos aquí, miles de millones, somos expresión momentánea del fluir planetario. Y el agua que está en nuestra sangre en algún momento fue lluvia, o rocío, o néctar, o río, o mar, en el poético fluir de la vida en nuestro planeta que se alimenta del proceso cósmico. Y no es solo metáfora poética en el equívoco de lo poético, es algo sensible, tangible, comprensible, como recibir el rayo de luz de una planta que desencadena el proceso de la vida. O un ser que recibe ese fotón milagroso, enigmático, mágico, sagrado y poético que germina en bosque, en plancton, del que nos alimentamos todos y al que regresamos todos. Por eso desde el pensar, continuaba Felipe, desde el pensar moderno no lo lograremos. No es un nombrar unívoco, uniformizante, sino un nombrar desde la conversación toda, en el rodar la roca en el fluir del río, a la que se agarra un musgo cuando se acerca a la orilla, musgo desde el que se alimenta un pez. Porque esa roca se diría que está viva, esa agua está viva, ese viento intangible está vivo. La vida trasciende lo que nombramos en la biología como la vida. Es la pobreza nuestra de encajonar. Que alguien se atreva a encajonar un bosque, exclamaba Felipe, a separarlo en lo zoológico, lo botánico, lo ecosistémico, lo edáfico, y arrancar al bosque de su poesía. Eso nos hace ser comunidad con esa piedra, con esa ave. Esto debería ser comprensible desde el silencio. Una lengua que comprendamos todos, vivos y no vivos, humanos y no humanos. Hasta ahí las palabras que resuenan en mí de Felipe. Una poesía en otras lenguas, en las lenguas sensibles de la luz, del agua, del aire, de la tierra. Una lengua elemental en que decimos más que lo que cualquier libro o cualquier línea pudieran hacer. Una lengua que algunos sentirían vibrante, porque allí el decir, el nombre, la palabra, viene y llega, como dice Felipe, desde el silencio. La flor de la palabra escapa, como yuyo silvestre en la grieta urbana del cemento,
del entre de silencio. La metáfora es la lengua del hacer del universo. Es más que literario. Tropos arisco es cuerpo de lengua, cuerpos entre cuerpos de lengua. No es solo decir, sino un decir torcido, impregnante, contagiante, que va sumando, amontonando, un decir rebotante, tomando de cada textura donde toca. Polinífera mariposa. No es solo decir, sino dice haciendo, afecta, transforma. Composición entre cuerpos, errante vértigo espiralado, baile en la innúmera ronda, cuentas del corazón, cosmometría insomne, sueña despierta. La metáfora metamorfosea, lleva siempre entre. La entre sembrada para siempre en el vientre del mundo. Lengua del hacer universal. Entre intuiciones y señales más que sensibles, sensibles no sensibles en el sentido metafísico, narrando en sentido de rancia, diseños en transformancia, coreografías y morfogramas en danza comunitaria, relacional, participativa, compositiva, metamórfica, ritual, territorial, interterritorial, interterritorio. Universa compone en cursos circulares elementos vivos caracoleando. Mullos, caracoles, espirales, mullos en la quichua, lo redondo incoincidente, retorno siempre otro, sentido del movimiento, diseños ancestrales, caracoles, política, baile del buen vivir morir. Causai en la quichua, el ciclo del vivir, el ciclo, la vuelta, el florecer y el marchitar, el ir y volver. Casa donde la tierra guarda, decía Netzahualcoyotl. Danza festiva. El ciclo del vivir es vivir, morir entrelazado, en rueda, en danza, entre. Como un caracol del buen vivir. Sumayasta causa. El ciclo del vivir, morir, que me lo va haciendo claro. Coreograma, coro, corema, jora, comunidad territorial, nuestra amada interterritorio. ¿A dónde hemos llegado? ¿Qué ha sido del guión? ¿Alguien lo ha hallado? Viva Universa, lo que gerúndicamente no toma forma haciendo sentido. No hay forma ideal, hay sentido del movimiento, dijera Nietzsche. Querido José Luis, qué gusto escucharte. Qué gusto
escuchar a Universa en tu voz. Qué gusto ser portador de esa poesía. Eso somos, ¿no? Momentáneas expresiones poéticas de Universo, que nos invitan a reconfigurar la razón, la palabra, lo humano, la vida, el universo entero hacia Universa, en una conciencia que nos trasciende, que nos permite comprender, que nos situamos los que estamos hoy aquí compartiendo vibrar de voz, este fluir cósmico en el seno de Universo. Muchas gracias por esa palabra de apertura que nos das, José Luis, con toda esa potencia poética que nos está habitando justamente en este momento. Me gustaría abrir, si te parece bien, la participación de quien nos está escuchando. ¿Te parece? Claro. Muy bien. ¿Alguien de los que está aquí presentes, alguien que nos esté escuchando o siguiendo en la virtualidad, quisiera compartirnos la resonancia de lo que hoy José Luis nos está trayendo de su contacto y fluir en universo? ¿En el chat hay algo que nos pudiera, Manu? Bueno, Citlali pregunta dónde podemos encontrar esa lectura, si que le gustó mucho la parte de vida y muerte, el florecer y machitarnos, el decir a través del hacer. Y El texto Claudia se Lara, lo, perdón, Manuel. El texto se lo voy a compartir a Felipe para que lo ponga a disposición de todos. no entendí. Perdón, ¿puedes repetir? José Luis, tenemos el sonido un poco complicado aquí. Digo que el texto te lo voy a enviar a ti, Felipe, para que lo puedas poner a disposición de todos. Ok, perfectamente, gracias. Bueno, Claudia Lara, tienes levantada la mano si gustas comentar. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, ahorita yo me encuentro en Aguascalientes, México, pero me dio mucho gusto escuchar al doctor José Luis, al gran poeta Nezahualcóyotl, que fue gobernante de donde ahora vivimos, en Texcoco, el rey poeta Nezahualcóyotl. Y todo ese lugar, tienes que venir, José Luis, a visitarnos algún día a la Universidad Autónoma Chapingo, y nos daría mucho gusto también a todos los compañeros. Y bueno, en esta combinación de lo que es el pensamiento, el filósofo poeta Nezahualcóyotl, y también estas combinaciones de las artes de la política, ¿no? Y curioso que en él se combinaran estas dos cualidades. Bueno, una de mis preocupaciones es en cuanto al tema de de la comunidad y del territorio común, y, y cómo una comunidad puede englobar una diversidad lo dices tú muy bien, mundos circundantes. Y estás hablando de mundos con S, en plural, y circundantes, ¿no? En este movimiento de lo que es. Y a pesar de que hay mundos circundantes y hay mundos diferentes, se puede hacer una comunidad de mundos, ¿no? Y hay otro aspecto que podría malinterpretarse, es que la palabra común sería como una especie de uniformidad de esos mundos, y creo que no es por ahí el sentido de la diversidad, ¿no? Creo que lo común siempre tiene que hacerse sin hacer una tabla rasa de las diferencias, de las diferentes formas de pensar, de habitar, de ser y de sentir pensar nuestros mundos, ¿no?
Estamos en distintas geografías, en distintos lugares, y buscar un lenguaje común, no para buscar un pensamiento único, ¿no? Sino precisamente un pensamiento en esta diversidad y en esta pluralidad, ¿no? Que es muy importante. Entonces, por ejemplo, aunque nosotros ahorita nos estamos expresando, le estamos platicando en este lenguaje que es el español. Sin embargo, hay mundos en cada territorio, hay mundos diferentes, y que no precisamente se trata de que todos pensemos igual y que todos pensemos lo mismo, ¿no? Creo que sería esta palabra, no es la inquietud. Entonces sí me gustaría cómo encontrar algo común en la diversidad, ¿no? Gracias. ¿Alguien más quisiera compartirnos el sentir que va recibiendo, experimentando con esto que nos comparte José Luis? Bueno, tenemos un comentario de Moisés Guerrero. Dice, gracias por su palabra florida, desde la cosmoexperiencia de las sabidurías ancestrales, como el legado de nuestro Huaytlatuani, Nezahualcóyotl. Hay propuestas y respuestas en la ancestralidad para estas realidades contemporáneas. ¿Alguien más quisiera? En este sentido, creo que aquí no sé, hay una invitación muy puesta a profundizar esto que nos dicen los compañeros. Si alguien más quisiera, si no, José Luis, ¿te parece bueno, perdón, Manu, disculpa. Sí, bueno, vamos. Bueno, aquí tomando la palabra, bueno, a mí me resonó en muchas partes lo que nos comentaste. Eh, lo primero, hay muchas reflexiones que ya he tenido de mi propia existencia, de mi propia vida. Y por ejemplo, bueno, ya desde la metáfora del caracol, ayer veíamos una imagen del caracol con la figura de Fibonacci, girando. Y hace mucho que reflexionaba también sobre el fractal y cómo el fractal nos se va reproduciendo y se va minimizando y a la vez va aumentando. Y justamente en eso yo había reflexionado en esta búsqueda de la verdad que tenemos nosotros como biólogos, como personas de hacer ciencia, como docentes de una universidad, que siempre estamos como buscando una explicación a esa realidad o a esa verdad, pero la verdad se nos expresa en las realidades justamente de esta manera, ¿no? Como si fuera un fractal donde desde la primera vez que se formó no solamente el mundo, sino el universo se nos va representando a través de diversas formas, de diversos símbolos, de diversos objetos que se nos van presentando. Y a veces si no estamos tan abiertos a percibirlos, los pasamos por alto. Pero justamente esa verdad que nosotros aspiramos y buscamos incansablemente como personas de ciencia, está justamente enfrente de nosotros, ¿no? O dentro de nosotros, está pasando y la dejamos de ver, ¿no? Y justo pensaba en las personas de campo, ¿no? Pues mi abuelito fue de campo y una persona muy, muy sabia, muy conectada con la tierra y que justamente tenía ese como mensaje muy profundo que en su momento, pues por la edad mía, pues no comprendía, pero conforme he crecido y he como vuelto a masticar de nuevamente sus palabras, pues las entiendo y las encuentro tan profundas y que justamente al momento de estar trabajando con la tierra, al momento de estar trabajando con cosas muy, muy esenciales para la vida, se nos aparecen, ¿no? Y las sentimos y las explicamos y no es sino las podemos como entender desde una manera poética, como bien lo expresaste a lo largo de todo lo que nos acabas de compartir. Y justamente en esa poética de la propia vida es donde se encuentran esas explicaciones y es como una manera muy diferente de abordarla, de apropiar y reapropiar, ¿no? Para darle un sentido mucho más profundo a nuestra propia vida. Entonces no es sino a través de esa misma poética que nos conecta con nuestros propios sentimientos y de esos sentimientos hacemos muchísimo más profundo
verdad, ¿no? Y de la realidad que nos rodea, desde las cuestiones profundas, emocionales, en las que estamos viviendo de manera crítica en nuestra realidad, ¿no? De las crisis que nos golpean, que nos duelen, que nos hieren, pero que a la vez también nos forman como individuos y nos hacen crecer, ¿no? Entonces, creo que es como deberíamos de voltear a ver, ¿no? Como personas de ciencia, como formadores de profesionistas, de comunicadores también, esta otra parte, ¿no? De poesía, de poética, pero también de regresar a esas cosas básicas y simples de la vida, ¿no? Gracias. Ah, genial, genial. ¿Alguien más quisiera manifestarse de quienes están en línea? José Luis, ¿quieres tomar la palabra en esta primera ronda? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Eh, Voy a empezar por al revés, voy a empezar por Manuel, que lo acabamos de escuchar. Y sí, yo creo que eh, hay una diferencia que, que deberíamos hacer eh, en todos los ámbitos, también en la universidad, entre la verdad objetiva y la verdad afectiva. El texto que yo acabo de leer se refiere a la verdad afectiva, pero también cómo la verdad afectiva desarma a la verdad objetiva, porque le habla desde un lugar más hondo, le habla desde el silencio, le habla desde el silencio donde estamos. Y en la universidad en general tenemos poca palabra que provenga del silencio donde estamos. Hay mucha palabra. Hay mucha palabra, hay mucho esquema, hay mucho mapa, hay muchos diseños didácticos para comprender aquello que se entiende objetivamente. Y la universidad es analfabeta en la verdad afectiva. Esa es la gran universidad de nuestras comunidades ancestrales. La verdad afectiva. Como bien decías, Manuel, lo acabas de decir, por eso lo retomo. Y cuando pensamos, sentimos, hacemos desde esta verdad afectiva, habitamos el mundo de una manera totalmente diferente a como pretende que lo habitemos la ciencia moderna. La ciencia moderna pretende que habitemos el mundo dominándolo y sacándole provecho, poniéndolo en función del desarrollo. La verdad afectiva sabe que ese saber no procede del hombre, no es un saber humano, es un saber ancestral. Y cuando digo ancestral hablo de universal, porque lo ancestral no solamente son las comunidades humanas, lo ancestral son las comunidades territoriales. Y las comunidades territoriales son de vivos y muertos, de humanos y no humanos, de vivos y no vivos, de orgánicos e inorgánicos. En Universa todo está vivo, porque la vida no existe sino en el tejido de esos elementos de Universa.
Es universa la viva. Es universa que da vida. Y eso es una verdad afectiva, porque para poder sentirla es necesario bajar desde la conciencia, bajar más abajo, bajar a lo sensible. La conciencia siempre pretende imponer las ideas a las cosas. Siempre habla desde un lugar un poco más alto que el cuerpo, un poco más alto que el cuerpo. Lo sensible es el saber de los cuerpos, es el saber del entre cuerpos, de los cuerpos entre cuerpos entre cuerpos, vivos y muertos, humanos y no humanos, orgánicos o inorgánicos. Si tenemos vida es porque universa nos la ha dado. Eso se celebra, se agradece, se honra, se acompaña, se festeja, se baila, se canta, se poetiza. Ese es el saber. Ese es el saber desde donde este texto está hablando. Y de alguna manera descompone, incluso hasta a veces visceralmente, porque le produce una aversión de rechazo a aquel que espera que en el ámbito universitario no sucedan estas cosas. Así estamos. Yo no sé. Así estamos. Ay, perdón. Perdón, Continúa, Felipe. continúa. ¿Ibas a decir algo? No, pero pensé que era por favor, continúa. Te interrumpí involuntariamente. Ah, bueno. Eh, interrúmpeme, ¿no? Mirá Sí, que claro, claro. siempre estamos nunca estamos cerraditos, completos y terminados, así que siempre andamos entre, así que Y sí. no, Perdón, solo iba a decirle a los compañeros, pero para que pudieras continuar, que si están sintiendo el mismo estremecimiento que nos provoca Universi a través de la vibración de la palabra, como lo estoy sintiendo en este momento. Era una pregunta para todos, ¿no? Es decir, pero la quería dejar al final, pero ya que me lo pusiste, pues sigamos en este fluir estremecedor de cuerpos. gracias, Felipe. Bueno, en eso podríamos detenernos porque en realidad hay que demorarse en eso. Tenemos que demorarnos en eso. Esto no es cuestión, no es una figura literaria, no es un texto bonito, es decir, no es algo para publicar, es decir, digamos, no cumple, digamos, las funciones instrumentales, ¿no? De la producción de conocimiento a la que estamos acostumbrados en nuestras universidades y a la que lamentablemente nos hemos acostumbrado. Entonces, a ver, hay que demorarse en esto, hay que demorarse, hay que ir un poco para atrás, ¿eh? Hay que ir un poco para abajo. De eso se trata, porque si no, no entendemos nada. En verdad, digamos, podemos saber mucho sin entender nada. Y estamos confundidos con el conocimiento objetivo como acumulación. Cuanto más leemos y cuanto más incorporamos y cuanto más adquirimos y cuanto más conocimiento, ¿no? Cuanto más acumulamos, pensamos que sabemos más. Y es todo lo contrario. Para saber, hay que ir para abajo. Hay que ir de la conciencia para abajo. Hay que sentir. En el sentir hay un saber fundamental, que es precisamente aquel que Nezahualcóyotl está hablando, ¿no? El que nos viene de lo ancestral. Insisto, es lo que nos viene de las comunidades originarias, pero no entendamos por comunidades originarias
grupos humanos como lo entiende la antropología. No son las comunidades originarias de la antropología. Son las comunidades originarias que son comunidades territoriales. Es decir, que aman su territorio porque pertenecen a él, porque sienten lo territorial y lo interterritorial, estando expuestos cuerpos entre cuerpos al vivir morir. Eso es más grande que cualquier grupo humano. Y es a ello lo cual pertenecen. Segunda cuestión, la de lo ancestral futuro que decía Moisés. Sí, yo creo que en estos momentos, en la semejante crisis del modelo civilizatorio, lo más innovador es lo ancestral. Es lo más innovador lo ancestral. Porque de lo que se trata no es de encontrar nuevas respuestas a soluciones que el desarrollo ha generado en la misma lengua del desarrollo. No están las soluciones en la misma lengua del desarrollo. Las soluciones están, o las respuestas, ¿no? Están en que lo que debemos cambiar es la manera de habitar. La revolución que necesitamos es la revolución del habitar. No basta una revolución histórica, una revolución social. La revolución que nos hace falta es la revolución del habitar. Por eso lo ancestral hace la diferencia. Es un saber que necesita. Entonces, por eso dice Ailton Krenak, el indígena, digamos, de Río 12 de Brasil, él dice, el futuro es ancestral. No estamos hablando de una posición reaccionaria, todo lo contrario. Es lo más nuevo, es lo que realmente cambia, es donde está realmente el cambio, porque el cambio está en que habitemos de otra manera. Y esa es la manera como entiendo yo el pensamiento ambiental. No se trata de lo ambiental como el territorio que nos rodea, para ver cómo podemos hacerle un poco de menos daño y continuemos con la carrera del desarrollo. Es decir, cambiemos las energías por energías renovables, pero para continuar la locura del desarrollo en las megaciudades, ¿sí? Tal cual, digamos, ella existe, ¿no? Es decir, ahí realmente no se trata de que produzcamos más para tener un mayor consumo, redistribuir el consumo. En ese sentido, la izquierda hace parte del modelo civilizatorio. Está comprometida también con el desarrollo. Lo que hace falta es lo ancestral como un llamado a cambiar la manera como estamos habitando. Y eso es un cambio en serio. Entonces ahí lo ancestral es sin duda que lo ancestral es lo ancestral en ese sentido, no es la propiedad con marca registrada de ninguna comunidad originaria. No estamos hablando de propiedad privada. Estamos hablando de un saber habitar universal. Eso es lo ancestral. ¿Y de dónde lo aprendemos? Lo aprendemos de Universa, la gran maestra. Entonces, ahí, eso ancestral, sin duda que es, digamos, un camino a seguir por fuera de el destino que traza el modelo civilizatorio dominante. Lamentablemente, nuestras universidades están absolutamente comprometidas con ese modelo civilizatorio. Por eso lo ancestral no está en las universidades. Lo ancestral está en los territorios. Se abren Lo, muchas, lo, Luis, ¿Perdón?
que abres muchas puertas con esto, nos abre la vida muchas puertas con esto que en este momento se teje. Está de algún modo, es una renuncia libertaria a lo moderno para fluir en el tejido de universa y ser habitados por una conciencia que todo lo atraviesa y en el todo fluye. Con esto que nos dejas colocado, quisiera darle pie a un par de intervenciones que tenemos en línea, ¿te Sí, parece? claro, con gusto. Limania tiene levantada la mano y gustas decir tu participación. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias también a la UNICACH por estos espacios. Siempre esta otra manera de compartir la palabra nos estremece, como diría Felipe, pero también nos cala porque no solo nos estremece en términos de otra forma de narrar, sino también nos estremece en el sentido ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos con esto, no? Esa es una pregunta que está ahí, que creo que es una pregunta para largo, no es una pregunta que se responda ahora, pero que la quiero poner porque en el estremecimiento va también la conmoción y el removimiento de la tripa para dónde vamos, ¿no? Y hace ratito que hablaba sobre la revolución del habitar, del habitarnos, del rehabitarnos. Me parece que es fundamental e importante, pero justo hace una semana estaba en un encuentro donde se reunieron las organizaciones que trabajan con migrantes y desplazados y escucharles me hizo resonar una pregunta que no he podido resolver y que la quiero poner a la luz de lo que has traído, ¿no? Y los migrantes y desplazados, es decir, los desterritorializados, ¿cómo hacen para volverse a resembrar? Era una pregunta que ellos se hacían todo el tiempo. Lo difícil que es resembrar, sé recuperar el ombligo, le decimos nosotros cuando decimos que el ombligo es lo que nos da pertenencia, sentido de pertenencia. Es decir, antes de pasar a la revolución del rehabitarnos, o no sé si es que en la revolución del rehabitarnos es donde podemos resembrarnos. Y yo pensaba mucho en toda esta gente desplazada, que son miles de millones, en condiciones realmente dolorosas, ¿no? Donde no tienen un pedazo de tierra, en donde a donde van todo el mundo y todo el sistema les dice que son ajenos, que ahí no pueden hacer la vida, que ahí no son cuerpos que importan, que ahí no son vidas que sean y valgan la pena vivirse. Entonces, ahí cómo hacemos que el rehabitarnos sea una posibilidad en en esa condición que está todavía, sí, y no solo pensaba en ellos y en ellas, sino pensaba en todas las especies que han tenido que salir o que han tenido que estar atrapadas porque no hay posibilidad de vida, ¿no? Entonces, quería poner esta pregunta, yo sé que no es una pregunta para ahora, que es una pregunta que abre un debate sobre y entonces, ¿quiénes podríamos hacer la revolución de rehabitarnos? Y si es en esa revolución de rehabitarnos donde la gente que no tiene lugar, los cuerpos que no tienen lugar, las vidas que no tienen lugar, pueden tener una posibilidad, ¿no? Porque pensaba también en la gente de Gaza, pensaba en muchas más y digo, eso es el cuerpo vivo humano, pero pensaba en todas las especies que no están siendo nombradas ahora, pero que están en una misma condición y quizá en una condición todavía peor, ¿no? Eso, no sé si se ha entendido mi pregunta, pero la pongo porque fue algo que me cimbró hace unos días y que al escucharte me vuelvo a preguntar, y entonces si este sistema nos dice que hay vidas que importan y vidas que no, cuerpos que importan y cuerpos que no, ¿cómo hacemos una revolución del rehabitarnos para hacer el entre en, en territorializarnos y sembrarnos? Cambia.
Muchas gracias, Limbania, por lo que nos pones en la mesa. Y voy a leer otros dos comentarios antes de pasar también a intentar al menos comentar lo que nos acabas de decir. No, Moisés Guerrero menciona cómo salir de la jaula epistemológica en la academia para co-crear nuevo conocimiento, conocicierto, desde las sabidurías y saberes de las experiencias de nuestros pueblos originarios ancestrales. Citlali Ávila también menciona, gracias, me deja pensando mucho en mi propia experiencia frente a grupo. Mi pregunta es, ¿cómo incluir esta parte del territorio en el quehacer docente? Desde mi aula intento, pero aún siento que existe una desconexión primeramente del docente con su cuerpo territorio y con su entorno comunidad. Por ende, es complicado compartir algo que no entendemos o hacemos. ¿Alguien más quisiera comentar algo antes de ceder la palabra? ¿Alguien en el público? José Luis, ¿te animas a esta segunda ronda? Sí, claro, con mucho gusto, gracias. Bueno, la cuestión me parece que está en desde dónde pensamos, ¿no? Y desde dónde hablamos. Eh, Porque deberíamos tener ya a estas alturas una rotunda verdad afectiva sobre el destierro a que hemos sido sometidos las mayorías. Las mayorías estamos en destierro. El destierro ha comenzado, diríamos, cuando se impone un modelo civilizatorio que concibe un territorio único para todos y que es el territorio de la modernidad europea y que se transforma desde un punto de vista práctico-político en el territorio de la ciudad. El modelo civilizatorio es un modelo que se expande fundando ciudades y funda ciudades igualiticas unas a las otras, pertenecientes a un territorio homogéneo que pone todo lo que no está dentro de la ciudad al servicio del desarrollo de la ciudad, del sostenimiento y desarrollo de la ciudad. Entonces, en verdad, digamos, estamos desterrados de los territorios. Hace rato, los estados-nación se construyen estableciendo la soberanía territorial, estableciendo sobre un territorio único sus límites. Y todo lo que está dentro tiene que hablar la lengua oficial, tiene que recibir la educación oficial, tiene que vivir urbanamente de acuerdo al decoro de las formas urbanas y tiene que ir incorporando el desarrollo y el progreso a través de los servicios públicos, a través de la manera como se establece la convivencia calle a calle, cuadra por cuadra, barrio por barrio. Digamos, hay la migración es la manera como el Estado-nación refuerza la apropiación territorial colonial, engrandeciendo, ensanchando la ciudad, sacando a las gentes del campo para que vengan a la ciudad. Porque el futuro y el progreso está en la ciudad y no está en los territorios, perdido en las montañas, en medio del campo, digamos, junto a los ríos,
junto al mar, el desarrollo del progreso está en la ciudad. Esa es una política de destierro, es como un desmonte, es como el desmonte de los bosques, ¿no? El desmonte de los campos, ¿no? El erradicar el monte para volverlo, diríamos, agricultura intensiva, para volverlo cría de ganado intensiva también. Es decir, el desmonte lo vivimos todos. La nueva situación migratoria hace parte de esa misma historia, es decir, un modelo civilizatorio para el cual la manera de vivir es única y todo lo demás sobra, todo lo demás son sobrantes. Siempre hay desecho. Lo que bien decías en términos biopolíticos, lo que se determina que debe vivir y lo que no debe vivir. Lo que se debe, digamos, sostener y lo que se debe abandonar. Esto como una suerte de dominio soberano sobre la vida. Entonces, estas migraciones que ahora acontecen son resultado de este mismo modelo civilizatorio en una fase de desarrollo que cada vez es mayor, ¿no? Y que cada vez, digamos, le imprime a través del extractivismo a los territorios, incluso territorios que antes habían sido como se determinó la soberanía territorial sobre ellos, pero no estaban incluidos en el sistema productivo. Ahora, minería mediante o extensión de riego mediante, pesticidas mediante, biogenética mediante, los territorios se ponen a producir de una manera, bueno, hay un extractivismo que arrasa progresivamente y exhaustivamente con los territorios. Y esta gente que la migración del Estado-Nación se llevó para las ciudades y que en un momento estaban localizadas, siempre mal localizadas, porque siempre hay una desigualdad, pero estaban localizadas, digamos, en el sistema productivo industrial. Ya el sistema productivo industrial no necesita tanta mano de obra y además hay países como los nuestros que ya abandonan su propósito de industrialización generalizada y le apuestan más bien a la primarización de la economía, es decir, la exportación de materia prima. Entonces, estas gentes aglomeradas en las ciudades terminan siendo sobrantes, ¿sí? Y terminan siendo, digamos, una población que desde el punto de vista del desarrollo y de la producción es una población inútil. Entonces se los pone a rodar, se van porque no tienen manera de poder sostenerse. Entonces se ponen a rodar y se van hacia aquellos lugares donde podría ser posible, bueno, esto, digo, habría que pensarlo en las dos direcciones. Por un lado, me parece que es una muestra más de un modelo de civilizatorio excluyente, progresivamente excluyente, progresivamente arrasador, devastador. ¿Sí? Pero del otro lado, del lado de los migrantes, ¿sí? ¿Cómo, la pregunta que hacías ahí, Limbania, ¿no? Que retomabas vos, ¿no? ¿Cómo resembrarse? En verdad, digamos, muchos migrantes vienen de un lugar donde no estaban sembrados. Estaban desterrados. Ya estaban en el destierro. Ahora continúa el destierro deambulando. Estaban en el destierro tal vez asentados. Ahora continúa el destierro ambulante. Y ante esta
sensación de invasión que viven por los lugares por donde van pasando, porque por los lugares por donde van pasando los perciben como invasores. Es decir, como aquellos que vienen a ocuparle, a dañarle la vida. Y que vienen, digamos, a poner nuevamente en riesgo, ya sea por razones de seguridad o por razones laborales. ¿Sí? Vienen a poner en riesgo aquello que tenían mínimamente asegurado. Mínimamente, tampoco, digamos, la paz no existe en nuestras ciudades. La paz es una ficción. La paz es que la desigualdad continúa. Esa es la paz. Es acostumbrarse con indiferencia a la desigualdad. Esa es la paz. Acostumbrarse a no robar. Acostumbrarse a no robar en medio de la desigualdad. Ser educado a no robar. Ser educado a una moral urbana en la desigualdad. Entonces, digo, me parece que ahí, digamos, ¿es posible resembrarse? Pues claro que sí, también para nosotros. Nosotros también tenemos que resembrarnos. Si nosotros estamos con los pies sobre el asfalto, nosotros estamos con el pie sobre el cemento y vivimos de espalda al sol y de espalda a la luna. Nosotros la intemperie es algo de lo cual nos cuidamos porque vivimos encerrados, nosotros vivimos encerrados. Ese encierro que muy bien describía España, ese encierro es un encierro de destierro territorial. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, sintamos. Si no lo sentimos a esto, nunca lo vamos a poder tocar. Siempre lo pensaremos con ideas, lo teorizaremos, hablaremos sobre ello, será un tema, pero no nos toca, no nos conmueve, no nos produce ese escozor o ese estremecimiento del que hablaba Felipe y del que hablaba vos, Lindman. Esto hay que sentirlo. Educación debería ser esto. Y la educación quiere formarnos realmente en un habitar, que sea un habitar que no dañe la convivencia y que no dañe la relación con los territorios. Que sea una formación en un habitar que sabe amar, porque hay que saber amar. Si uno no sabe amar, perdió la vida. Se le fue la vida al cohete. Acá estamos para aprender a amar. Es eso es el sentido. Entonces, la educación debería, esta verdad afectiva, ¿no? Este lograr sentir nuestro destierro. Porque al sentir nuestro destierro, reconectaríamos con universa, con lo territorial, con lo interterritorial, reconectaríamos porque no ha dejado de estar allí. Es que no ha dejado de estar allí. Es más grande universa que cualquier política. Es más grande universa que cualquier Estado. Es más grande universa que cualquier situación internacional y que cualquier organismo internacional. Es mucho más grande. Sigue estando allí, porque si no siguiera estando allí, no habría nada. Si la devastación hubiera sido ya absoluta, el desmonte estaría ya, no habría pie sobre la tierra. No sería posible que sintiéramos tierra bajo nuestros pies. El desmonte sería perfecto y concluido. ¿Por qué no lo es?
porque el narcisismo estúpido de la modernidad del desarrollo es más pequeño que universal. Por eso yo rechazo mucho cuando se habla del antropoceno, ¿no? Como si pudiéramos tener el delirio de convertirnos los humanos en una era geológica. Me parece una megalomanía, ni que fuéramos todos argentinos. Es una estupidez, porque en verdad lo territorial, lo interterritorial sigue estando allí. Por eso respiramos. Por eso, a pesar de toda la agroindustria, a pesar de la explotación laboral en el campo y en la industria, por parte de las multinacionales y por parte a veces de empresas del Estado también, a pesar de la explotación, a pesar de la destrucción, a pesar de la intervención biogenética, a pesar de el tratamiento agroindustrial de los alimentos, a pesar de la industria de la farmacéutica, a pesar de todo eso, estamos vivos. Y estamos vivos porque respiramos todos los días. Es más grande lo territorial que cualquier Estado-nación. Por eso nuestras comunidades originarias o las comunidades agroecológicas que logran habitar de otra manera y tejer una red pequeña, no es la red, digamos, macro, es la red que va tejiendo de a poquito, es la interterritorial, no es la territorial de la soberanía territorial, es la interterritorial, ¿eh? Son los encuentros, son la conversación, la comunicación, la solidaridad, el compartir entre unos y otros. Esa pequeña interterritorialidad, ¿sí? Es hacia esa interterritorialidad, creo, que debemos combinar, ¿sí? Como una alternativa política a la política que conocemos. Entonces, es como para demorarnos ahí. ¿Eh? No es que decir, bueno, no podemos responder ahora. No, tenemos que responderlo ahora. Tenemos que empezar a responderlo, si no, ¿cuándo vamos a empezar a responderlo? Tenemos que hacernos cargo y tenemos que hacernos cargo. Pero demorémonos ahí, porque lo que la migración y la guerra, la industria de la guerra, ¿sí? Que el genocidio a través de la guerra, ¿sí? Nos pone delante, es el frente mismo del modelo civilizatorio, el frente de avance, ¿no? Es decir, la cresta de la ola del modelo civilizatorio. Es ahí donde está en carne viva, donde se muestra, donde se desnuda, ¿sí? Donde muestra claramente que hay muchos que sobran, humanos y no humanos, y que deben estar al servicio del desarrollo y del progreso, y que si no alcanzan, y que si deben morir, y que si se deben ir, y que si se deben matar entre ellos, y que si se deben robar entre ellos y matarse por defender sus míseras propiedades privadas, si tienen que hacerlo, pues que lo hagan. Digamos, este frente desnudo del modelo civilizatorio, ¿sí? Creo que tenemos que darnos cargo y pensarlo. No para solucionarlo desde adentro, sino para darle una respuesta desde afuera. Porque yo estoy convencido, esa es mi opinión personal, ¿no? De que la política hoy está fuera del modelo civilizatorio.
Por eso lo ancestral. Por eso las comunidades territoriales. Por eso volver a sentir la relación con el universo. Y una relación con el universo, como digo en ese texto, y termino aquí para no hablar todo el tiempo yo. Universa es llamativo, porque universa, más allá de ese imaginario de la física, de que el universo es algo parejo y plano, liso y llano, universa hace territorio. Y hace, no tanto le apuesta a la diversidad de territorios como a los interterritorios. Hace interterritorios, no hace territorios estancos. No hace mónadas, no hace átomo, hace tejidos. Tejidos, teje, como los tejidos de lo vivo. Los tejidos comunican. Los tejidos son los que están entre. Los tejidos son lo entre. Bueno, universa cultiva. Ella es, ¿sí?, una madre de lo entre. Por eso le digo la entre. A propósito, digo interterritoria. ¿Por qué lo feminizo? Porque es la maternidad de universa que engendra la entre, lo interterritorial. Creo que esto no estamos acostumbrados a pensarlo porque siempre pensamos unidades. Cuando tenemos metido, digamos, el tema de la identidad, pensamos que una cosa puede estar al lado de la otra, ¿no? Y nos cuesta pensar aquello que no es ninguna cosa suelta, sino toda cosa entre otras. Nada está suelto. Nada está solo. Pero cuando llega en la noche, Claudia tampoco está sola. Está conversando con alguien. Claudia. Laurita, baja el micrófono. ¿Y a dónde se va? Ahí mismo en Texcoco. Claudia, Pues tu micrófono está abierto. Está trabajando en Tlaxcala. Me está escuchando. Está entre. Ahí está. Está muy bonito, ¿verdad? Está entre otra conversación. Yo fui hace tiempo a Tlaxcala y comimos bien rico ahí en el centro, en los festejitos. Vamos. Y fuimos a un lugar que se llama Baikirico. Bueno, Muy Felipe, yo como pongo ahí la pausa para escuchar, para no seguir hablando. Sí, esto, un poco siguiendo este tejido, mientras vemos qué pasa con Claudia, si nos comenta algo, esto que en donde nos estamos tejiendo contigo, ¿no?, es también un proceso que nos descentra del tejido cósmico. Es decir, no es lo humano el centro del fluir ni de la vida, ni del planeta, sino somos un hilo en este tejido, o en este fluir para que no lo materialicemos, ¿no? Es decir, y en esa conciencia, ¿cómo este nombrar diferente al que nos estás llevando, con el que nos estamos acompañando contigo, nos permite reconocer que lo ancestral no es solo lo humano, ¿no?, en estas comunidades territoriales que nos colocas, ¿no? Somos ancestrales con el bosque, con la selva, con el mar y con el río. Y a ellos y a nosotros, en un profundo nosotros, nos habitan y al mismo tiempo somos expresión de una conciencia que todo lo teje, de una conciencia que también trasciende lo humano. ¿Cómo en esta posibilidad comprensiva, en esta posibilidad de conciencia, se traduce en el ser y el estar, en la conciencia de pertenecer? ¿Cómo hilamos esto, como se preguntaba hace un momento, en y siendo territorios y entre territorios, en una recreación profunda de lo humano?
qué es lo humano en este tejido que emerge y cómo eso nos habilita, nos da herramientas, nos da comprensiones, nos da raíces, nos da tanto para recrear lo moderno desde las orillas de lo moderno, para trascender este agotamiento que a todos nos vuelve migrantes, que a todos nos violenta, que pueda ser al mismo tiempo un alimento nutricio profundo para trascender de esta pobreza y de este vacío moderno hacia humanidades otras, en un fluir que nos teja a todos, manteniendo la diversidad, las diferencias que somos. ¿Cómo traducimos esto en un andar o en andares otros que confluyen? Pero que no cristalice, sino que fragüe en un habitar y en un ser habitado que nos dignifique desde lo que somos en este momento. ¿Cómo trascendemos esta pobreza del ser moderno hasta lo innombrado aún en lo moderno para dignificarnos en la vida? Este renombrar al que nos convocas también nos convoca a una recreación de la conciencia para nombrar otros que emerjan del territorio en el vivir y hacia el dignificar la vida. Hay una convocatoria muy potente que quisiera que pudieras comentarnos mientras resolvemos el asunto del audio. ¿Qué te parece, José Luis, querido? Sí, claro, claro. Con mucho gusto, Felipe. Yo, por decirlo tal vez de una manera muy brutal, creo que lo que nos hace falta es perder el protagonismo. A los humanos lo que nos hace falta es salirnos del rol protagónico. Toda la política está centrada en el rol protagónico humano, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Los organismos internacionales son como grandes centros de actuación humana, en gran medida para sostener lo que hay. ¿Cómo sostener lo que hay sin cambiar nada? Todo, diríamos, el delirio actual con la inteligencia artificial hace parte del protagonismo humano. Pareciera ser que ahora los humanos podemos crear algo que es sobrehumano. Claro, hay pánico y terror con respecto a los peligros, pero hay un goce profundo de que en verdad esa robótica no es más que pura y exclusivamente creación humana, resultado del avance del desarrollo humano. Así como idiotamente celebramos que el hombre llegó a la luna, pero en la luna se puso la bandera de Estados Unidos, que la humanidad daba el gran paso, pero la bandera es de Estados Unidos. Así hoy pensamos que la inteligencia artificial es un desarrollo de la humanidad, mientras hay mucha gente que se muere de hambre y hay mucha gente que está matada vilmente en guerras genocidas. Y otros que están puestos a salir, como bien hablabas vos, a deambular como pordioseros, rogando que los dejen no solamente llegar, sino que los dejen pasar, que sea un lugar de paz. Entonces, y sin embargo hablamos a boca llena, ¿no? De que es una manifestación del desarrollo y del avance de la humanidad. Yo pienso, deberíamos ser un poco menos idiotas y perder el protagonismo que creemos tener. Y para eso hace falta que lo que hablábamos al principio, es decir, ¿cómo perdemos protagonismo?
en la medida que nos sentimos parte, nos sentimos pertenecientes a algo que aunque consideremos que es no humano, sin embargo, es el bien común fundamental para la vida humana. Sin eso no somos nada, absolutamente nada. Sin eso desaparecemos, pero no desaparecemos en el sentido del vivir-morir, porque el sentido del vivir-morir no deja de ser un sentido festivo de pertenencia territorial a universo. Es festivo porque en verdad el florecer pasa, pero todos estamos involucrados en el florecer. Siempre lo hemos estado. Universa siempre ha estado comprometida en el florecer. Y todos estamos vivos o muertos. Todos seguimos porque no salimos de aquí. No salimos de Universa, sino que nos volvemos otra cosa. Nos volvemos huesos o nos volvemos sales o nos volvemos minerales. Y de ahí en más, la rueda continúa. Y todo eso sostiene la vida. Seguimos floreciendo. Florecer no es solamente la dicha del que florece. Florecer es el florecer de todos. En una flor florecemos todos. Todo de todo. Nada de uno solo o nada de un grupo. Todo de todo. Eso es lo común. Eso es lo común. Todo de todo. Entonces, cuando estamos pensando, diríamos, ahí en lo común, ¿sí? Y en el vivir-morir, claro, ese es el vivir-morir festivo. Este vivir-morir desgraciado al cual nos somete el modelo civilizatorio, donde vida y muerte están separadas y donde parece ser que algunos viven y otros no viven, y que lo vivo vale más que lo no vivo. Esa pretensión de control de la vida, esa biopolítica. La biopolítica es una pretensión de control sobre la vida, de que la vida sea más vida, que produzca más, de que las flores sean más flores, y que las flores sean más de este color, y que sean todas igualiticas, y que ninguna se pierda. La obsesión, ¿no?, con el control exhaustivo de la vida, la biopolítica. Hacer que viva, mientras hay otras que no importa que vivan, y por lo tanto se las abandona. Se las deja libradas, digamos, a su suerte, o directamente se las sacrifica. Se sacrifican bienes comunes también, y se sacrifican población. ¿Por qué? Y porque es el costo que hay que pagar para que el desarrollo siga su curso. Entonces, ese es el vivir-morir desgraciado, ¿no?, del modelo civilizatorio. De cualquier manera, el modelo civilizatorio a esos que mueren, a esos territorios que mueren, a esos humanos que mueren, no puede tener un dominio absoluto sobre ellos y van a terminar de cualquier manera en el fuego del universo. Pero como humanos debemos festejar el vivir-morir de la pertenencia territorial, no el modelo civilizatorio. El modelo civilizatorio en ese sentido es inhumano, pensando en esa otra humanidad de la cual hablamos, que no es otra humanidad solita, no es otra humanidad en la cúspide, no es otra humanidad protagónica, no, no, es el sencillo vivir-morir de aquel que apenas con el nombre y apellido, y muchas veces en el anonimato,
es la persona sencilla que habita el territorio, con el cual conversa diariamente, con su patio, con su perro, con sus flores, con su campo, con su cerro, con sus nubes. Creo que eso nos hace falta. Es decir, perder marcha atrás, ¿no? De este protagonismo en el cual el platonismo cristiano helénico, donde nace el modelo civilizatorio occidental, ¿sí? Nos metió en una carrera loca hacia Occidente y nos hizo perder a la luna y al sol. Nos hizo perder el eje sur de nuestra cordillera y de nuestro eje terrestre. El eje sur, es decir, aquel que va girando en torno del Sol. Y por eso tiene Sol y tiene Luna. Por eso tiene día y tiene noche. Occidente le declara la guerra a ese sur geotrópico. Porque Occidente quiere que sea todo el tiempo. Le quiere ganar al Sol. Quiere una producción de 24 horas. Quiere que la producción sea de 24 horas. Entonces, esta pérdida de rumbo, ¿no? Que es Occidente, ¿no? Yo creo que debemos salirnos de ahí. Y salirnos de ahí es perder el protagonismo humano. ¿Eh? Pensar que nosotros somos el centro de la creación. O que somos la imagen y semejanza. O que estamos aquí, digamos, para poner todo a nuestro servicio. Que siempre ha sido mentiroso, porque siempre ha convivido con la desigualdad. Es decir, habla del hombre, pero nunca se ocupa de todos los hombres. Habla del hombre, pero no se ocupa de las mujeres. Habla de los hombres productivos, pero no se ocupa de los viejos. Se ocupa de los niños para llevarlos a la adultez. Y cuando ya son viejos los tira, los abandona. Entonces, me parece que esa nueva humanidad, me parece, no voy a cerrar porque esto no se encierra. Yo no pretendo cerrar absolutamente nada. Estoy hablando de la entre. Miren que voy a ser tan estúpido de ponerme a cerrar. Yo no voy a cerrar absolutamente nada. Tiene que quedar todo abierto. Pero hay que pensarlo, hay que hacerse cargo, hay que dar respuesta. No podemos pensar, no, eso para después, no, o esto, bueno, no ahora. No, ¿y cuándo? ¿Cuándo? Es ya, es ahora. Debemos ahora ser otra humanidad que la humanidad, el modelo civilizatorio, nos ha metido en la y nos ha puesto a jugar ese rol. Tenemos que salirnos de ahí. Ya, ya. Es decir, la urgencia está en cómo empezamos. Así es. Déjame recordar justo el esto, José Luis. Perdón ahora sí, perdóname que te interrumpa, pero sí, esto interrúmpeme, porque si no, no, en esta conversación potente, ¿no? Y con esto que estás, con esta vibración de tu palabra, con esta sabiduría ancestral que fluye, ¿no? A través de esta conversación comunitaria que está sucediendo ahora, nos convoca a reconocer la potencia política de la poesía, ¿no? Es decir, en este agotamiento que bien estás dibujando, en esta civilización de muerte y de vida cosificada y de vida productivista y de vida sometida y de vida esclava, lo que hace falta es voluntad y deseo. Voluntad, deseo e imaginación que no son cultivadas ni en la educación ni en el vivir moderno o en el sobrevivir moderno, pero con lo que nos traes, con esta colocación